Bien, hoy nos sumergimos en una historia que a primera vista podría parecer muy técnica, pero que en realidad es un relato. Bueno, es un relato apasionante sobre crisis, ingenio y consecuencias imprevistas. Sí, totalmente. Tenemos sobre la mesa un estudio del capitán Frank Cholkling, Evolución de la pesca de arrastre en el Atlántico Sur, y se centra en algo que parece muy mundano, una red de pesca. Pero no es una red cualquiera. Es la historia de cómo una innovación nacida de la desesperación en Uruguay en los años 80, la red HVT, acabó conquistando los océanos del mundo. Es que es una historia fantástica porque encapsula a la perfección cómo la necesidad es la madre de la invención. Totalmente. Nuestro objetivo hoy es desgranar no solo qué era esta red, sino por qué tuvo que nacer. Vamos a explorar la crisis, tanto económica como ecológica, que la hizo necesaria. El salto. El salto cuántico, en ingeniería que supuso diseñarla en un laboratorio danés. Que ya es curioso, de Uruguay a Dinamarca. Exacto. Y cómo su éxito, que fue arrollador, cambió para siempre la pesca industrial en la región y mucho más allá. Es la crónica de cómo se pasó de la fuerza bruta a la inteligencia hidrodinámica. Me gusta mucho ese concepto, de fuerza bruta a inteligencia hidrodinámica. Suena que la historia empieza, como tantas buenas historias, con un problema enorme. Un problema muy serio, sí. Para entender por qué alguien se tomaría la molestia de rediseñar algo tan fundamental como una red, tenemos que irnos a la situación de la flota uruguaya. El informe nos sitúa en los años 70 y 80, en pleno boom pesquero. Un boom, sí, pero un boom un tanto artificial. Estaba impulsado por leyes de fomento, créditos estatales muy generosos, se construyeron barcos, se compraron, la industria creció a un ritmo, vertiginoso. Claro. Si uno miraba las cifras de desembarcos totales, todo parecía ir viento en popa, ¿no? Parecía. Pero había un indicador clave, una métrica, que los capitanes y los armadores miran con lupa, que contaba una historia muy diferente. Espera un momento. Si el gobierno está inyectando dinero, la flota crece, se moderniza, a primera vista todo apunta al éxito. ¿Dónde estaba la trampa? ¿Qué datos se les escapaba? La trampa estaba en la eficiencia. La métrica es la captura por unidad de esfuerzo, o sea, la CPV. Que básicamente mide cuántos kilos de pescado sacas por cada hora que tienes la red en el agua, ¿no? Justo eso. Y el estudio es demoledor. En 1978 se alcanzó un pico de más de 3.000 kilos por hora. Un dato excelente. Pero para 1983, solo 5 años después, esa cifra se había desplomado a 2.000 kilos por hora. Una caída de un tercio. Una caída de un tercio. O sea, para pescar lo mismo, un barco tenía que pasar un 50% más de tiempo en el mar, quemando combustible, pagando tripulación. Exactamente. Y la causa, según el informe, es la de siempre: sobreexplotación por falta de regulación. Pescaron tanto y tan rápido que el recurso simplemente no daba abasto. Y se encontraron en esa espiral peligrosa. Las deudas por los barcos nuevos crecían y los ingresos por las capturas bajaban. Y aquí es donde vemos la primera reacción, la más instintiva, ¿no? Si lo que haces no funciona, pues hazlo con más fuerza. La solución inicial fue, fuerza bruta. Claro, la mentalidad del necesito un martillo más grande. ¿Y eso qué significó en la práctica? Significó una escalada de potencia. Los barcos pasaron de motores de 700 caballos a 1.500. Y el documento menciona incluso bestias de 2.400 caballos. ¡Qué barbaridad! ¿Importaron buques más grandes, más modernos de Europa? La idea era simple. Si hay menos peces, arrastraremos redes más grandes y más rápido para cubrir más terreno. Pero claro, se toparon con una pared. La potencia del motor no lo era todo. No. El verdadero cuello de botella estaba en lo que arrastraban detrás del barco. Y ahí es donde entra la tecnología de las redes de la época. Entiendo lo del motor, más potencia y listo. Pero ¿cómo se mejora una red? A simple vista parecen todas iguales. ¿Qué hacía que esas redes fueran tan ineficientes? Es una pregunta clave. El informe las describe como redes tipo balón o Engel. Para visualizarlas hay que pensar en algo construido para ser muy resistente y que no se escape nada. Vale. Estaban hechas de 2 piezas, con hilos muy gruesos y mallas muy pequeñas, de unos 160 milímetros incluso en la parte de delante. Espera, 160 milímetros es poquísimo. Es como una valla de jardín. Entiendo que no querían que se escapara el pescado, pero eso tiene que generar una resistencia al agua brutal. Brutal es la palabra. El autor es una analogía perfecta. Era como arrastrar un paracaídas abierto por el fondo del mar. Claro.
Toda esa superficie de hilos gruesos y malla tan cerrada creaba una resistencia hidrodinámica enorme. Y esto tenía dos consecuencias nefastas. Primero, un consumo de combustible ingente solo para mover la red. Lógico. Y segundo, esa resistencia aplastaba la red. Tenían una apertura vertical bajísima. Estaban arrastrando una especie de rendija por el fondo. Es increíble pensar que con motores de 1500 caballos solo pudieran abrir la red a la altura de una persona. Ese era el límite de esa tecnología. Podías ponerle el motor de un cohete, pero la propia física del diseño de la red impedía que funcionara mejor. Estaban quemando dinero y tiempo en empujar con más fuerza contra una pared. La industria estaba atrapada. Totalmente. Necesitaban un cambio de paradigma. Dejar de pensar en la fuerza y empezar a pensar en la inteligencia. Y ese cambio de paradigma llega en 1988, con nombre y apellidos. Una empresa uruguaya, Fripur S.A., trae 2 barcos nuevos, el Magritte y el Polarbor, y se da cuenta de que si les ponen las mismas redes, tendrán el mismo problema, pero más caro. Y aquí aparece una figura que el informe señala como crucial: Daniel Pérez Gallinal. Pérez Gallinal es el catalizador del cambio, en una industria que, como decías, se basa mucho en la tradición, en el «esto siempre se ha hecho así». Irle al maestro de redes que construya una red un poco más grande, a ojo, propone aplicar la ciencia. Era un laboratorio. Exacto. Aprovechando sus contactos en Europa, dice, vamos a diseñar una red desde cero y a probarla en uno de los sitios más avanzados del mundo, el canal de pruebas de Hirsal, en Dinamarca. Eso es un salto mental enorme. Me imagino a los capitanes veteranos diciendo, ir a un laboratorio en Dinamarca, yo necesito más caballos, no ingenieros con batas blancas. Claro. Debió ser una apuesta muy arriesgada, ¿no? Lo fue, pero la crisis era tan profunda que estaban abiertos a soluciones drásticas. Y el desafío que plantearon al equipo de ingenieros uruguayos y daneses fue muy específico. Vamos a desglosar esas 3 condiciones, porque aquí está el núcleo de la innovación. ¿Cuál era la primera? La primera era la obvia, conseguir una apertura vertical mucho mayor. Pasar de ese ridículo 1,20 m a algo que permitiera capturar peces que nadan a más altura del fondo, como la merluza. Lógico. La segunda condición es la que me parece revolucionaria. La lógica es contraintuitiva pero brillante. Los peces en general no intentan escapar por las mallas delanteras. Ah, claro. Reaccionan al conjunto, a las puertas, a los cables y son conducidos hacia el fondo de la red, al copo. Esas mallas enormes no tenían la función de retener, sino de dejar pasar el agua libremente. Reducir la resistencia. Exacto. Al reducir la superficie de hilo que se enfrenta a la corriente, la resistencia hidrodinámica caía en picado. El agua pasa casi sin esfuerzo. Y la tercera condición era sobre la velocidad, ¿no? Sí, querían que todo el conjunto, red y puertas, pudiera ser remolcado de forma estable a 3.8 nudos por un barco de 1.350 caballos. Les dieron a los ingenieros todas las variables, el barco, la velocidad y lo que querían conseguir. Ahora solo tenían que diseñarla. Y para eso estaba el tanque de pruebas danés. El informe incluye tablas con los datos originales de esos ensayos de 1988. Es fascinante. Es como asomarse a la sala de control. ¿Qué tipo de cosas descubrieron allí que no podrían haber visto en el mar? Pues descubrieron la física real de su futuro diseño, con hallazgos que rompían con la intuición. Por ejemplo, hay una tabla de resultados que es increíble. A ver. Manteniendo todos los cables iguales, probaron arrastrar el modelo escala a distintas velocidades. A 2,8 nudos, la red tenía una altura de 5,4 metros. Pero al aumentar la velocidad a 4,5 nudos, la altura se reducía a solo 3,2 metros. Espera. ¿Me estás diciendo que al ir más rápido, la red se hacía más pequeña? Más pequeña. Se aplastaba. Intuitivamente, uno pensaría justo lo contrario, que la presión del agua la estiraría más. Eso rompe todos los esquemas. Rompe los de la intuición, pero no los de la hidrodinámica. A mayor velocidad, la resistencia del agua sobre los paños superiores es tan fuerte que tiende a aplastar la red contra el fondo. Vaya. Esto demostró que más rápido no era mejor. Había un punto óptimo de velocidad y configuración. Sin ese tanque lo habrían descubierto en el mar a base de prueba y error con un coste altísimo. Y no solo encontraron el punto óptimo, también los límites, ¿verdad? Hay una anotación en el informe sobre una prueba en la que intentaron forzar una mayor apertura.
Exacto. Probaron a alargar los cables superiores, las bridas, 5 metros más que las inferiores, y consiguieron una apertura espectacular de 5,6 metros. Un éxito, ¿no? Parecería que sí. Pues no. La anotación de los ingenieros en el informe es lapidaria. Se generan fuertes tensiones en los paños. En una situación real, la red se rompería. O sea que el tanque les permitió llevar el diseño al límite y romperlo virtualmente, sin perder una red de miles de dólares en medio del Atlántico. Es pasar de la artesanía a la ingeniería predictiva. Totalmente. Se podía predecir con una fiabilidad asombrosa cómo se iba a comportar el aparejo antes de empezar a cortar el primer paño. Y una vez que tuvieron el diseño definitivo, el HBT 536, lo construyeron y lo llevaron a Uruguay. Y lo montan en el buque Magritte. El resultado fue tan bueno en el mar como en el laboratorio. Fue incluso mejor. El informe lo califica de espectacular. Las capturas superaron de inmediato a las de cualquier otra red. Resolvió el problema de la eficiencia de un plumazo. Pescaban más en menos tiempo. Y crucialmente, consumiendo mucho menos combustible por kilo capturado. El boca a boca en los muelles debió de ser increíble. Y claro, el éxito se extendió. Se convirtió en el estándar. Y me encanta un detalle que menciona el informe. Popularmente, la red dejó de llamarse HBT 536 y pasó a conocerse como la Red Uruguaya, casi un sello de orgullo nacional. Eso te dice el impacto que tuvo. Era su solución, nacida de su crisis. Y ese nombre viajó con ella. Viajó, primero a la gigantesca flota de la vecina Argentina. Luego, en los años 2000, cruzó el continente hasta Perú. Y en 2017 el informe registra su llegada a Sudáfrica. Se convirtió en un estándar global. Y no fue solo la red, parece que actuó como una piedra en el agua creando ondas. El informe muestra una evolución paralela en otro componente clave, las puertas de arrastre. Claro, porque todo el sistema tiene que estar en equilibrio. Las puertas son las Así que empezaron a aparecer diseños mucho más sofisticados, con perfiles de ala de avión, nombres como Polyfoil, Tiburon. Todo el aparejo se volvió más inteligente. El resultado de todo esto es un aumento masivo de la capacidad de pesca. Hay un gráfico en el estudio que es escalofriante. Muestra el área de fondo marino barrida por un barco. Sí, ese gráfico lo resume todo. En 1975, con las redes balón, se barrían unos 3.700 metros cuadrados por hora. En 2001, con la red uruguaya y todo lo nuevo, más de 44.000 metros cuadrados. Un aumento de más de 10 veces. Más de 10 veces. Es un salto de un orden de magnitud. Es una cifra que cuesta procesar. Es como pasar de arar un pequeño huerto a arar un campo de fútbol entero en el mismo tiempo. El beneficio económico para la empresa es evidente, pero esto nos lleva a la otra cara de la moneda, ¿no? Una tecnología que resuelve un problema económico a corto plazo no acaba creando un problema ecológico mucho mayor al magnificar así la presión sobre el ecosistema. Esa es la paradoja central de esta historia. Se crea una herramienta increíblemente eficiente para solucionar un problema de escasez, pero esa misma eficiencia, si no se gestiona, acelera la llegada de la siguiente crisis. Es un arma de doble filo. Para cerrar el círculo, el autor del estudio hace algo genial. 34 años después, utiliza un software de simulación moderno, Trawell Vision, para recrear y analizar digitalmente aquella red HVT56 original. Es el epílogo perfecto, sí. Y lo que es fascinante es que las simulaciones modernas confirman la genialidad del trabajo original. El software calcula, por ejemplo, el peso total de la red en el agua, 464 kilos, el área de sus hilos, casi 166 metros cuadrados. El paracaídas real. El paracaídas real. Y lo más importante, la resistencia que ofrece a los 3,8 nudos de diseño. Unos 5,560 kilogramos fuerza. Cifras que encajan perfectamente con las predicciones del 88. Es increíble. Pienso en esos ingenieros en 1988, viajando a Dinamarca, con modelos a escala en un tanque carísimo. Y ahora, más de 3 décadas después, se puede hacer lo mismo en una tarde con un ordenador. Exacto. Valida de forma independiente el trabajo de aquellos pioneros. Demuestra que su diseño, nacido de la necesidad, era tan robusto y estaba tan bien concebido que sigue siendo relevante décadas después. Así que, recapitulando, la historia de la red HBT es mucho más que la historia de un aparejo de pesca. Es la crónica de cómo una industria al borde del colapso encontró la salvación en la ciencia.
Una colaboración internacional que creó una herramienta tan eficiente que no solo revitalizó la economía local, sino que se exportó a medio mundo, ganándose el apodo de la Red Uruguaya. Nos deja un panorama muy claro del poder de la tecnología. Pasamos de arrastrar herramientas toscas a desplegar sistemas de alta precisión, multiplicando por 10 la capacidad de interactuar con el ecosistema. La innovación resolvió el problema de la eficiencia económica de forma brillante. Pero al hacerlo, magnificó exponencialmente la capacidad de extracción. Es la clásica doble cara del progreso tecnológico. Cada solución genera nuevos desafíos. Precisamente. Y creo que esa es la reflexión final que nos plantea este análisis. La historia de la Red Uruguaya es un microcosmos de nuestro desarrollo. A medida que nuestras herramientas para explotar recursos se vuelven cada vez más potentes y eficientes, la gran pregunta para el futuro ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esa misma capacidad de innovación y esa misma precisión científica no solo para decidir la mejor manera de extraer, sino también para decidir cuándo, dónde y, lo más importante de todo, cuándo no debemos hacerlo?